Y bueno, para terminar con los temas que el día de hoy me propuse compartir, ¿no? Sobre refuerzo con macrofibras sintéticas. No están catalogados propiamente como un aditivo ni como una adición, son fibras, ¿no? Y esta es otra categoría. Sin embargo, pues bueno, son inclusiones que hacemos dentro de la masa de concreto que tienen un efecto muy interesante, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo varias fibras podrían actuar. Entonces, habrá fibras donde cuando existe el agrietamiento se trocen, ¿no? Y entonces se genere ahí la falla de la fibra como tal. ¿Por qué? Porque el material tiene, digamos, una limitación en su resistencia a la tracción y entonces eso va a hacer que en algún momento se rompa. Sin embargo, pues hay un anclaje correcto. Puede haber otros casos donde exista deslizamiento de la fibra. ¿Qué quiere decir? Que esta fibra no nos serviría mucho, ¿no? Si no tiene una alta resistencia a la tracción, pues no nos sirve muchísimo, ¿no? Y si tiene deslizamiento, quiere decir que no tiene buen anclaje con la pasta. Entonces, por mejor resistencia a la tracción que tenga, pues no nos va a servir mucho. Tienes todo su chiste, ¿eh? El mundo de las fibras. El ideal, pues, es obviamente que genere un buen puenteo entre una grieta y que resista los movimientos, que quede bien anclado y que puede estar limitando las aberturas del agrietamiento. Estamos hablando de macrofibras, ¿no? Digo, las micro son otra historia, digamos, realmente solo son su función es en el concreto en estado fresco para disminuir agrietamiento por contracción plástica. Y en el caso de otras fibras, bueno, que queden bien ancladas a la matriz, eso es muy importante, ¿no? Obviamente la matriz cementante aquí vemos como una gran grieta, pero en realidad va a haber muchas micro grietas, ¿no? Antes de la formación de una grieta mayor. Hablamos de las fibras siempre como una gran tecnología. Yo creo que tiene más de 60 años esto en el mercado. Sin embargo, empezaron las fibras metálicas, después surgieron las fibras sintéticas, ¿no? Y de las fibras sintéticas hay una gran variedad, ¿no? Hay muchos materiales. Los más preferidos por su capacidad estructural, pues van a ser los materiales de origen virgen, ¿no? Polímeros que tengan una buena capacidad de resistencia a la tensión y de módulo de elasticidad. Ahora, para que una fibra se considere de carácter estructural, bueno, estamos hablando de fibras de más o menos de 5 centímetros de longitud, que tengan un mecanismo de anclaje. En este caso estamos viendo específicamente Toftrans de Euclid Chemical, que es fibrilada, ¿no? Pero existen otras, ¿no? Que también pueden tener otros mecanismos de anclaje químicos, etcétera. Y generalmente es bueno que tengan un respaldo técnico, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tengan manera de probarse en laboratorio, que tengan, obviamente, que cumplan con estándares mínimos de producción, como puede ser contar con una patente, ¿no? Tener los controles de calidad, ¿no? Certificados, etcétera. ¿Por qué? Porque un desecho de fibra, ¿no? De una industria cualquiera, un pedacito de plástico, que caiga, digamos, en manos de alguien que quiera hacer un reemplazo de acero, porque estas fibras son capaces de hacer un reemplazo de acero para algunas aplicaciones, sobre todo de las losas sobre el rasante o el acero por temperatura de las capas de compresión, por ejemplo, eso sí es posible. Pues bueno, habría un mal desempeño, ¿no? Por las razones que vimos en la lámina anterior, ¿no? De fallas de resistencia a la tensión, fallas de anclaje, etcétera.
Y bueno, parte de los respaldos es que puedan tener publicaciones, ¿no? En revistas de renombre, como puede ser del American Concrete Institute, el Concrete International, o el Structural Journal, o el Materials Journal del ACI, o el Sevier. O sea, realmente sí es importante que tengan una base técnica fuerte. En este caso, pues bueno, aquí vemos algunos de los ensayos que se llevaron a cabo en el Instituto de Ingeniería de la UNAM para paneles circulares y para vigas de concreto. ¿Y qué es lo que pasa con, bueno, aquí están las referencias, ¿no? De las normas que ya están en México, ya tuvimos oportunidad de reglamentarlas, de hecho, tuve oportunidad de participar ahí también y existen ya de hace varios años, ¿no? En nuestro país. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un panel circular, estos son paneles grandes, de unos 80 centímetros de diámetro más o menos, un espesor por lo menos de 7 centímetros y aquí se ven las fibras, ¿no? Un poco. Una dosificación, en este caso, 5 kilos, ¿no? Y una vez que se hace una carga al centro, en este caso están equidistantes los puntos de apoyo, son 3 puntos con la carga al centro, entonces cuando recorre 4 centímetros en el centro, ahí termina el ensayo. Y entonces se va a medir cuál es la curva esfuerzo-deformación, ¿no? Y el control de estos ensayos es por deformación, no por carga, lo cual lo hace muy diferente a un ensayo de compresión con una prensa ordinaria. Este es el tipo de resultados del concreto reforzado con fibras. Estas gráficas que vemos, estas líneas que vemos aquí abajo, es un concreto sin fibra, y luego esa misma mezcla con 3.5 kilos, perdón, de fibra por metro cúbico, y aquí 5 kilos, ¿no? En estas 3 últimas. Entonces, hay una diferencia, ¿no? Un concreto sin fibra tiene una falla frágil, ¿no? Al estar dentro de estos ensayos, y una vez que tiene determinados porcentajes de fibra, va a tener una falla más dúctil, incluso una recuperación, ¿no? Como en el caso de los 5 kilos. Ahora, lo que se mide aquí es el área bajo la curva y esa es la tenacidad. Entonces, las especificaciones en el concreto con fibras es por tenacidad. Perdón, naturalmente en los elementos prefabricados habrá muchos donde pueda tener aplicaciones las fibras, ¿no? O en el sistema, ¿no? Como puede ser los sistemas Vigueta y Bovedilla, ¿no? Y esto, pues bueno, ya tiene algunos años que esto se hizo y lo traigo porque la verdad sí me parece muy interesante, ¿no? Los resultados que se obtuvieron o algunos de estos resultados que en su momento se revisaron, donde se utilizó esta fibra de la que estamos hablando, ¿no? Y vale decir su nombre, ¿no? Por su participación, ¿no? Tofstrand, ¿no? Se colocó dentro de los sistemas Vigueta y Bovedilla dentro de lo que es la capa de compresión, ¿no? En unos casos se hizo como una adición a lo que es la malla, como puede verse aquí en la foto, y en otros casos se hizo como reemplazo de esa malla, ¿no? De la malla, si no me recuerdo, eran dos casos, 6666 y 661010. Y los marcos se probaron, ¿no? Y algo interesante que en su momento comentó el doctor es que López Batis, es que al hacer la prueba, ¿no? Probar los acortante, obviamente que pues hay unas grietas muy características, ¿no? Que resultan de estos sistemas. Sin embargo, las muestras o los especímenes que llevaban fibra tuvieron menor ocurrencia de agrietamiento, ¿no? A pesar de que esa parte del cortante, pues bueno, puede ser mucho más severa, ¿no? Para cualquier elemento. Pero bueno, sí hubo ahí incluso un desempeño adicional que es no nada más el reemplazo del acero por temperatura y del agrietamiento por temperatura. Y bueno, hay otras aplicaciones obviamente para los concretos reforzados con fibras, como pueden ser los registros, las cubiertas, tuberías, escalones, ¿no? Y bueno, varias piezas prefabricadas. Y bueno, para terminar, me gustaría nada más compartir una visión sobre la industria de la construcción con concreto. Y bueno, en ocasiones, pues bueno, puede haber no una falla evidente, ¿no? Sino que una falla en el tiempo, como pueden ser las filtraciones o corrosión en los sistemas de entrepiso. Entonces, a veces las tecnologías, como puede ser el reducir, ¿no? La relación agua-material cementante para evitar
tener, digamos, este tipo de problemas, el uso de las fibras, ¿no? Densificar el concreto para reducir la permeabilidad o utilizar otros tipos de aditivos, ¿no? Que ayuden a disminuir la contracción, pues bueno, nos podría ahorrar bastantes problemas, ¿no? En el uso de las estructuras. O sea, nuestra visión debería de ser mucho más ética, ¿no? Ir más allá de la venta de un producto, más allá de la construcción, ¿no? Y la entrega, sino realmente de generarle, pues, al usuario una mayor comodidad en el uso de una estructura, ¿no? Obviamente esto ahondando en la conciencia de la sustentabilidad o la sostenibilidad, que desde nuestro punto de vista del mundo del concreto está del lado de la durabilidad. Y bueno, el pensar, digamos, de esta otra manera, donde podamos generar una vida útil más amplia, pues nos puede llevar a tener materiales con menor impacto ambiental, uso suficiente de materiales disponibles. Actualmente, pues ya algunos acabados se quedan en concreto y eso pues obviamente es una evocación a la parte de la sostenibilidad, ¿no? Para utilizar menos productos con volátiles orgánicos. Sin embargo, bueno, ahora hay que hacerlo con una calidad mayor, ¿no? Porque es aparente. Y bueno, igualmente reducir al máximo los problemas de mantenimiento, ¿no? Sobre capas de los sistemas, ¿no? Y en muchos de los casos, pues bueno, a lo mejor no es parte de los sistemas que nosotros producimos directamente, sin embargo, las recomendaciones serían obviamente buscar concretos un poquito más especializados para que entonces pueda haber la menor cantidad de problemas, en el caso, por ejemplo, de estacionamientos de filtraciones o de edificios, etcétera. Y bueno, buscamos siempre la visión de los sistemas constructivos, ¿no? Minimizar grietas, posibilidad de filtración, evitar efectos de carbonatación y de corrosión, combatir efectos de ambientes agresivos o que deterioren el concreto y disminuyan la vida de servicio, y buscar obviamente atributos adicionales al cumplimiento estructural. O sea, en muchos casos sí podríamos a lo mejor sugerir, ¿no? A los diseñadores algunas mejoras, ¿no? Como puede ser el uso del concreto reforzado con macrofibras sintéticas para aplicaciones, obviamente, como pueden ser losa sobre rasante, o para disminuir, digamos, el agrietamiento en un techo, etcétera, ¿no? Concretos más densificados y bueno, algo de lo que revisamos por aquí el día de hoy. Es un tema muy grande, la verdad es que todavía hay muchos aditivos especiales que me hubiera gustado revisar, pero bueno, no tenemos toda la noche, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, aquí está mi nombre, mis datos. Y pues bueno, yo me dedico realmente a la consultoría y pues bueno, por eso aquí lo pongo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, la maestra Alma Reyes. Súper interesantísima la presentación y no te vayas, Alma, todavía. Tenemos por aquí algunas interacciones de la gente, varias. Vamos a ver, te las voy comunicando, ¿no? Aquí tenemos a Eric Saúl Ortiz, nos pregunta, ¿a qué se refiere con azúcares en los retardantes de fraguado? Muy bien, sí, a la base química de la que están hechos los retardantes. O sea, no podríamos mencionar las fórmulas, ¿no? Digo, sí me dediqué a eso mucho tiempo, pero en general, ¿no? Y esto es para tenerlo solamente en cuenta. Obviamente intervienen ahí gluconatos, glucosas, ese tipo de materiales, ¿no? Y otros sintéticos también, ¿no? Pero de esa base de azúcares, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Y para entender un poco por qué a veces la práctica, ¿no? Del uso del refresco para que no se vaya a endurecer en la olla, sucede, ¿no? Porque sí, efectivamente va a retardar, ¿no? Mientras el concreto no haya fraguado totalmente, va a tener un efecto. De acuerdo, gracias. Nos pregunta Alfredo Ortiz, cuando se refiere a los superplastificantes, ¿cómo se realiza su inclusión en una mezcla? Muy bien. Bueno, los superplastificantes vienen en forma líquida, obviamente. Generalmente los proveedores van a dar sistemas dosificadores o
o tienen una manera de proporcionarlos dentro del acuerdo comercial que tengan, y se dosifican generalmente por mililitros. Algunos lugares muy sofisticados lo han llegado a dosificar en peso y esto, ¿no? Pero generalmente son mililitros. Ahora, esto es importante porque cuando ya estás utilizando una gran cantidad de superplastificante o de reductor de agua, tienes que hacer la corrección de agua de la mezcla. O sea, tú no puedes agregar 5 litros, ¿no? de superplastificante, ¿no? En una mezcla de concreto sin reducir, ¿no? La cantidad de agua correspondiente del agua de mezclado. Cuando estás utilizando una proporción muy pequeña, realmente es despreciable esa corrección, pero generalmente así se dosifican. Ahora, en el orden de la mezcla, no sé si la pregunta iba también dirigida desde ese lugar, generalmente se puede hacer una dosificación dividida, es decir, no todo se va, digamos, en el momento en el que se está elaborando la mezcla. A veces se puede poner una parte ahí, otra al final de la mezcla, y eso le va a dar, digamos, un efecto más eficiente en el uso del aditivo, e incluso si es permitido, se puede agregar a pie de obra otra parte, una pequeña corrección, como para poder dar una plasticidad adicional, o si se quiere corregir porque, digamos, el clima cambió o la olla esperó mucho tiempo. Si es permitido, digamos, técnicamente es correcto, nada más que se tiene que hacer con conocimiento. Y también, pues bueno, en muchos lugares está prohibido porque pues lo que no quieren es retemplado al final, ¿no? En la obra, pero digamos, es factible. Muy bien. También tenemos otra pregunta por aquí. ¿Hay alguna relación entre la carga eléctrica que genera el flóculo y la superficie específica del cemento? No como tal, bueno, el cemento, digamos, aumenta su superficie debido a la molienda, ¿no? Entonces tienen una mayor superficie específica de aquellos cementos que están molidos finamente. Entonces puede tener, digamos, una vinculación hasta cierto punto. Sin embargo, pues bueno, lo que nos interesa a nosotros finalmente desde el punto de vista de producción de concreto es dispersar en lo posible la mayor parte de las partículas para aprovechar realmente esa cantidad de cemento. De otra manera, pues bueno, habría mucho cemento que se queda sin hidratar. De hecho, no se va a hidratar todo el cemento. Digo, cabe mencionar que eso no va a ocurrir en ningún concreto, ¿no? Sin embargo, buscamos que sea lo que más se pueda hidratar para que entonces, digamos, no utilicemos un agregado muy caro que sería el cemento, o sea, que tengamos inclusiones nada más de cementos que se quedan sin hidratar y que pues no están generando mayor cantidad de cristales de silicato de calcio hidratado. De acuerdo. Nos pregunta Octavio Pérez. ¿Se pueden mezclar inclusores de aire más aditivo o impermeabilizante más aditivo para resistencias a los 7 días? Ajá, sí se pueden utilizar ambos en una mezcla. De hecho, esto sucede muy comúnmente en los países donde tienen congelamiento de hielo. Utilizan su superplastificante, que es como el básico para dar la trabajabilidad, y el inclusor de aire tiene la función únicamente de poder tener las burbujitas de aire como ellos desean que queden. Y en el caso de los impermeabilizantes, supongo que te refieres a los de cristalización, los que van integrados a la mezcla, también, o sea, no tienen ninguna especie de reacciones adversas, sino que puedes utilizar los dos aditivos simultáneamente. Obviamente que, y aquí es algo importante, tienes que hacer tus pruebas de laboratorio, ¿no? Porque tú puedes utilizar marca A y marca B, y entonces a lo mejor las marcas pueden tener una incompatibilidad porque una fórmula tiene un componente que hace que la otra no se mezcle bien o al revés. O sea, tú puedes hacer en la mezcla la integración de 2, 3 o 4 o 5 aditivos mientras tú lo tengas controlado. O sea, que a nivel laboratorio tú verifiques que las cualidades que ocupas se mantienen controladas. ¿Qué tiene que ser eso? Que la temperatura no se exacerba, ¿no? Más allá de lo que es normal, que la trabajabilidad se mantiene sin que se pierda demasiado o que la puedas controlar con aditivo, que no se pierda la bombeabilidad, que no bajen las resistencias. A eso me refiero. De acuerdo, de acuerdo. ¿De qué material son las fibras? Nos pregunta Alfredo Ortiz. Ajá.
Las que vimos en pantalla son de polietileno y polipropileno, virgen. Es una mezcla de dos. Pero bueno, hay, digamos, como mencioné, hay varias, ¿no? Y también hay fibras metálicas. Perdón. Nos pregunta aquí, Alfredo, una nueva pregunta. La prueba realizada en la placa circular de concreto con fibra es de punzonamiento. Si no es así, ¿qué tipo de prueba es? Sí, es una prueba que tiene una carga central, puntual. Hay otra prueba que también ya está normalizada gracias al doctor Carlos Aire, que la instituyó en la UNAM, también en el Instituto de Ingeniería, que se llama de doble punzonamiento o ensayo de Barcelona para medir igualmente la capacidad de tenacidad del concreto reforzado con fibras. En ese caso, sí es un punzonamiento doble porque tiene dos vástagos, uno superior y uno inferior en un espécimen cilíndrico. En este caso es una carga puntual al centro. De acuerdo. Edgar Villagrán nos pregunta, ¿cuál es el efecto de un acelerante en el módulo de elasticidad del concreto? Ajá. El efecto puede ser muy pequeño, realmente, porque lo que más interactúa es con los granos de cemento. El módulo de elasticidad está más relacionado con las capacidades de las rocas, no tanto con la capacidad, en este caso, del aditivo, acelerante específicamente. De acuerdo. Carlos Manzanero nos pregunta, ¿qué impacto tiene el uso de aditivos versus no utilizarlo con relación a los costos? Bueno, naturalmente al utilizar un aditivo vas a agregar un ingrediente en la mezcla de concreto. Entonces el costo por metro cúbico sí va a aumentar. Ajá. Sin embargo, si tú ya estás en el punto en el que puedes optimizar ahora en tu mezcla para reducir consumos de cemento, ahí es donde tú puedes encontrar un equilibrio. ¿Sí? Con las ventajas que te da el uso de los aditivos, de mayor plasticidad o mayor resistencia. Y además, pues bueno, tienes que considerar la visión más integral, donde tú puedes tener alguna falla en el concreto, tal vez ya a niveles de construcción o falla de bombeo o de colocación, y entonces eso es lo que, digamos, puedes generar de ahorros. Te puedes ahorrar grandes dolores de cabeza, grandes problemas de mucho dinero. Muy bien. Víctor Sánchez Camargo nos pregunta, ¿en dónde se venden esas microfibras o macrofibras? Muy bien. Pues bueno, hay muchos productores, ¿no? Específicamente las que yo mostré son de Euclid Chemical, ¿no? Y aquí en México se conoce como Eucomex, ¿no? Pero sí, entiendo que tiene en todo el país. Muy bien. Aquí Aquilino Castañeda pregunta, ¿se puede agregar un retardante de fraguado y un acelerante de resistencia rápida a una misma mezcla? Sí, está un poquito Ricky. contradictorio, ¿verdad? Sí. Habría que revisar. Bueno, aunque suene un poco loco, sí se pueden hacer esas cosas. Ajá. Pero bueno, generalmente en vez de retardantes se utilizan estabilizadores de cemento. Ajá. Y a veces, en vez de un acelerante, para lograr el efecto acelerante de poder tener, por ejemplo, resistencias a temprana edad, se utilizan reductores de agua de alto rango. Entonces, digamos, suena un poco loco, pero se hace a través de otras tecnologías. Ajá. En este caso, un estabilizador de cemento que te dé la ventana de trabajabilidad y por otro lado, un reductor de agua, y esa podría ser una de las soluciones. Utilizar los dos al mismo tiempo, pues sería como hacerle un cortocircuito, o sea, directamente un acelerante y un retardante, la mezcla te puede resultar así como en un Frankenstein, ¿no? O sea, no sabes si te va a fraguar o no te va a fraguar pronto. Como un Habría que saber transformer. qué aplicaciones. Sí. Ok, de acuerdo. Víctor Sánchez Camargo nos pregunta, ¿qué podría ser más económico en un pavimento hidráulico? ¿Utilizar malla de acero o macrofibras? Qué interesante pregunta. Eso lo hemos estudiado ampliamente.
De hecho, la primera aplicación en México con macrofibra sintética se hizo con esta fibra, ya tiene varios años, por lo menos yo creo que unos 20, y tuve oportunidad no de estar cuando se implementó ese pavimento de uso rudo, sino varios años después, hace unos 10 años yo creo que yo lo recorrí, y de verdad que se hizo una comparativa porque se hizo un carril con el método tradicional, con doble lecho de malla electrosoldada, y el otro se hizo con macrofibras. Entonces hubo menos agrietamiento. Entonces, de todas, y es eso lo pueden ir a constatar, ¿no? Está afuera de la planta de Apaxco de cementos, entonces ya se imaginarán las góndolas, el tipo de vehículos que circulan ahí, se puede ver porque no es parte de la planta, está afuera, es como 1 kilómetro, entonces la parte que no tiene grietas es la que tiene las macrofibras sintéticas. En el costo por, digamos, metro cuadrado, en este caso no podríamos comparar los metros cúbicos, sino metro cuadrado, generalmente sale muy equivalente en cuanto al acero, y yo me atrevería a decir que en la actualidad con los costos del acero, debería de salir mucho más ventajoso en costos el uso de macrofibra sintética estructural por los costos actuales del acero, ¿no? Y en cuanto a durabilidad, pues bueno, creo que en ese caso del análisis que hicimos sí salió irrefutable, ¿no? O sea, que el uso de las macrofibras dentro de un pavimento es muy benéfico. De acuerdo. Yo creo que por durabilidad ahí se paga cualquier Sí, costo que pueda tener, ¿no? sí. Inicial. Eduardo Solano pregunta si hay algún comentario sobre aditivos nanotecnológicos. Sí, bueno, ahora no tocamos nada de eso. Obviamente que ya hay ahora más tecnologías todavía, ¿no? Generalmente van a utilizarse mucho más en concretos más especializados, ¿no? O sea, no en los concretos, pues, más ordinarios que nosotros vemos. El 80% de lo que usamos son concretos 300, 350, 400 por ahí, ¿no? Incluso hasta menores, ¿no? O sea, de 200 y para otras estructuras. Sin embargo, existen concretos de ultra alto desempeño que obviamente ya utilizan aditivos que tienen mayor potencia, ¿no? E incluso, pues bueno, nanotecnologías, microfibras, ¿no? Ya estamos hablando de otras cosas, pero no microfibras como las que conocemos, ¿no? Sino otro tipo de microfibras que obviamente ya están en la escala nano y micro. Pero sí, definitivamente eso existe. Bueno, no lo traje el día de hoy aquí al tema, porque preferí irnos con lo que realmente podríamos utilizar más. De acuerdo. Juan Diego Ortiz pregunta si existe alguna macrofibra para climas cálidos. De hecho, las fibras son, digamos, para cualquier clima, ¿no? Ellas no tienen, digamos, una segmentación, ¿no? Como parte de clima frío o clima cálido. Entonces, esas no deben de tener, digamos, un inconveniente. Muy bien. Juan Carlos Romo, perdón, Alma, pero sí está bastante Está aquí. interesante esto. Ese. Esto es como en Matrix, ¿no? O sea, que está... Juan Carlos Romo dice, ¿es recomendable, o pregunta, ¿es recomendable proponer aditivos impermeabilizantes diferentes a los que ya traen las líneas concreteras? Muy interesante pregunta. Bueno, las líneas concreteras generalmente lo que ofrecen son los famosos hiperintegrales. Estos hiperintegrales son un nombre mercadológico fuerte, ¿no? Pero realmente son repelentes de humedad. ¿Qué quiere decir? Que es un excelente producto el repelente o hidrófugo para una fachada, ¿no? Porque entonces, pues bueno, ahí vas a evitar que la lluvia se absorba, que el polvo, el smog o el moho se forme dentro de los muros, sobre todo de bloque y de estructuras rugosas o incluso un concreto convencional. Sin embargo, para una cimentación, un tanque, etcétera, pues no nos basta con un repelente de agua, necesitamos tener un producto que genere impermeabilización. Entonces, ahí podemos utilizar otras tecnologías. El día de hoy mencioné el humo de sílice, pues bueno, puede ser el humo de sílice, ¿no? Un concreto con humo de sílice, o puede utilizarse alguna otra tecnología que también ayude a reducir la permeabilidad. De acuerdo. Dice Carlos Zapata, ¿las macrofibras pueden sustituir el acero en los muros prefabricados? Qué interesante pregunta. De hecho, hasta el momento,
digamos, hay varios ensayos donde hay mucha participación ahora del concreto reforzado con fibras. Las fibras metálicas pueden llegar a tener algunas sustituciones para cortante, ¿no? Pero todo el acero que es longitudinal en lo que son elementos como vigas, muros, etcétera, no está al momento permitido, porque en esos casos la continuidad sí es importante. En otros casos, como es la losa sobrerasante, las sobrecapas, ¿no? O puedes agregarlo adicional, eso sí, lo agregas adicional y tú le estás dando un extra de tenacidad a ese elemento. Y además te estás ayudando a que no haya tanto agrietamiento, porque sabemos que en un muro puede inducir las grietas el mismo acero por las restricciones internas, pero si tú le agregas una dosificación muy pequeña de macrofibras sintéticas a ese muro, sin tener que hacer sustituciones, vas a obtener un producto con mejor calidad, o sea, sin menor cantidad de grietas y más tenaz. ¿Qué quiere decir esto? Que en un efecto, como lo vimos con lo del Senapred, que es muy interesante, ¿no? O sea, sísmico o una simulación o real, obviamente va a tener, digamos, mejor desempeño, ¿no? Mecánico. Pero sustitución como tal en acero longitudinal no está en este momento permitido ni en el ACI. De acuerdo. Evelyn Romero nos saluda desde Venezuela y pregunta si hay algún estudio utilizando fibras naturales para lograr algún mejoramiento en la resistencia de concreto. Sí, sí lo hay. Aquí en México al menos, el doctor Alejandro Durán en la Universidad de Nuevo León ha llevado a cabo algunos estudios, ¿no? Relacionados con fibras naturales para concreto. Y obviamente hay resultados, ¿no? Hay resultados favorables y todo, pues bueno, es cuestión obviamente de ahondar un poco más en ese tema y bueno, saber que siempre pues el uso de recursos naturales es una gran responsabilidad, ¿no? Muy bien. Genaro Tolosa Zamora pregunta, ¿qué tratamiento recomendaría para un pavimento de concreto que solo presenta deterioro de pérdida de agregado fino? Como por desgaste, supongo. Sí, Entonces, ajá. Sí, bueno, de antemano ese tipo de concretos, pues bueno, necesita una granulometría mejorada, ¿no? Ahora, si ya, digamos, ya está colocado y obviamente, pues, tal vez no quiere una solución desde el punto de vista de qué concretos hubiera utilizado, ¿no? Pero bueno, existen toppings, ¿no? O white toppings que se llaman, para hacer el mejoramiento, ¿no? Obviamente hay muchas maneras de resolverlo, habría que saber exactamente cuál es el caso, ¿no? El tránsito de lo que hay ahí, pero bueno, se pueden utilizar sobre capas ligadas, previa solución del agrietamiento y los deterioros que haya en la capa de base, con concreto reforzado, con macrofibras sintéticas estructurales justamente, ¿no? Y también obviamente con una calidad de concreto superior, donde permita resistir mayor la abrasión y el desgaste. O no te escucho, sí, no te escucho. ya, ahora sí. La última pregunta para cerrar la sesión, si no, nos vamos aquí hasta las 10 de la noche, Alma. Este, nos pregunta Alfredo Esparza si hay alguna disposición reglamentaria en México que permita, como alternativa, sustituir la malla electrosoldada por fibras sintéticas en un sistema, en capas de compresión en biguete y bovedilla, por ejemplo. Ajá. Actualmente no hay una reglamentación como tal, digamos, que lo que digamos le dé el permiso abierto. Ajá. Sin embargo, sí hay una parte dentro del reglamento donde sí se habla de concreto reforzado con fibras y justamente pues se aborda las macrofibras, ¿no? Como parte de eso y se deja a discreción del director responsable de obra, ¿no? Principalmente la elección para ese tipo de aplicaciones. Muy bien, pues qué mejor, hemos tenido una excelente asistencia, perdón, y una enorme participación de parte del público. No me queda más que agradecerles. Vamos cerrando esta sesión. Maestra, unas últimas palabras ya para cerrar la intensa sesión que hemos tenido esta noche. Sí, no, pues agradecer muchísimo a la NIVIP. La verdad es que yo estuve hace muchos años por ahí, muy cerca,
y me parecía que siempre han tenido como ese ímpetu de llevar mayor difusión, ¿no? Del uso de tecnologías de concreto, como puede ser la vigueta, bovedilla y muchos otros elementos. Yo soy una convencida de que el prefabricado es el futuro del concreto. Finalmente, el hecho de que se produzca en plantas, ¿no? Lleva mayores controles de calidad, las obras pueden ser mucho más limpias. Entonces, en cuanto a muchas cosas, ¿no? O sea, ruido, etcétera, ¿no? La ingeniería que hay detrás no es poca, ¿no? Entonces, de verdad yo los felicito, me da mucho gusto saber que están llevando a cabo ahora estas iniciativas de difusión de tecnología y pues les agradezco la invitación, muchas gracias y muchos saludos a todos los amigos que seguramente están por ahí.